presidente, el profesor Fernando Ábrego. Creo que usted es la asociación de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ¿no? No quiero equivocarme. Don Álvaro. Sí, ok, perfecto, estamos bien entonces. Profesor, veía un video del fin de semana donde se hacían planteamientos importantes de parte de ustedes, que también tienen todo el derecho de ser escuchados cuando se debaten temas de interés nacional. Esta vez el caso de la Caja de Seguro Social. Pero antes de entrar en ese tema, se están dando situaciones en el Ministerio de Educación, como por ejemplo la compra sin licitación de computadoras en un escenario donde vemos escuelas en pésimas condiciones, en un escenario donde me contaba un amigo ayer, acudió, como usted quiera verlo, a un colegio que tiene 2 inodoros, 2 lavamanos para más de 1,000 estudiantes. Entonces me decía, ¿cómo puede ser posible esto? Y hoy estamos hablando de computadoras para todos los estudiantes, un escenario donde hay escuelas rancho todavía, escuelas multigrado todavía, donde a los docentes no se les ha pagado lo que se les adeuda todavía. Y por otro lado, estamos hablando de que la prueba PISA no sirve y punto. Y vamos a hacer la prueba que nosotros creemos que sí sirve. Yo no sé qué piensan ustedes de este tipo de actitudes de la nueva experta en materia de educación, y no estoy faltando el respeto, porque el propio presidente habló que la experta, que la técnica en materia de educación en este país es la profesora o la periodista Lucy Molinar. Que no le pregunten a él, que le pregunten a Lucy Molinar. ¿Qué me dice usted al respecto? Sí, primero gracias por la oportunidad. Hay 2 situaciones que a nosotros nos preocupa sobremanera. Primero, es no corregir errores, lo que significa que vamos a tener durante 5 años, pareciera que se va a cumplir lo que el señor presidente dijo, que si nos equivocamos, seguimos mandando, y si nos volvemos a equivocar, seguimos. En un país como el nuestro, creo que no podemos darnos ese lujo y hay que ser más humildes. El otro tema es que la señora ministra de Educación no es experta en el tema educativo. Usted puede ir, por ejemplo, a cualquier escenario donde ella participa y casi nunca entra a hablar sobre el tema pedagógico, sobre el tema didáctico, sobre el tema estructural del sistema educativo, y más que todo también porque desconoce, también es porque no tiene una hoja de ruta en materia educativa. Esa pregunta se la hice en el Sheraton en una invitación que nos hizo, y efectivamente todos ahí coincidíamos que era necesario el tema de una hoja de ruta. Creo que el tema educativo no es un tema de TikTok, no es un tema de Instagram, no es un tema de querer hacerle ver a la comunidad que vamos a mejorar el tema educativo con la compra del acto. Y yo quiero decir aquí que en una reunión que nosotros sostuvimos con el gobierno anterior, porque nosotros habíamos exigido cuánto significaba el 50% del presupuesto que se aprobó el año pasado y que se está ejecutando este año, del que iba a disponer la nueva administración, y estábamos hablando de 1.700 millones de dólares. Esos 1.700 millones de dólares era lo que la mayoría de los estudiantes, padres de familias y docentes esperábamos que se invirtiera en el tema de las condiciones de educabilidad, ambientes escolares sanos y amigables para nuestros estudiantes. Y ya cuando tú tienes eso, una infraestructura adecuada, entonces viene el tema del equipamiento, viene el tema del internet, y por supuesto que seguidamente ver el tema, por ejemplo, el tema curricular, con todos los sectores para poder discutirlo, lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, el tema de las capacitaciones. Es decir, tú estableces ejes temáticos en cuanto a prioridad
de lo que necesita el sistema educativo a nivel nacional. No se está haciendo así, se está haciendo todo al revés. Y a nosotros nos preocupa y podemos entender, como en efecto ya lo hemos manifestado, que tú no le puedes pedir a un mecánico que arregle un carro, a una persona que no es mecánica que arregle un carro, porque no lo va a poder hacer, pero tú te puedes apoyar de personas que sí son expertas en materia educativa y que pueden establecer una hoja de ruta. El problema es no querer corregir ya los errores. Y eso nos preocupa sobremanera porque significa que lo que viene durante estos 5 años no va a ser lo mejor. Va a haber gente que se le entregue la computadora y a lo mejor no tenía computadora, pero va a estar contenta con la computadora. Pero esa computadora, que es una herramienta de trabajo, es solamente para el tema de acompañamiento, pero usted no puede estar usando una computadora en un aula de clase que está inundada, en un lugar donde usted no tiene dónde sentarse, en una escuela o colegio que llueve más adentro que afuera, o que no tiene agua potable, que incluso no tiene ni electricidad para poder cargar la computadora. Es decir, yo creo que tampoco hay que ser un experto para saber cuáles son las prioridades del sistema educativo y sobre la base de eso poder establecer una hoja de ruta. Oiga, profesor, le doy un dato y coincido plenamente con el planteamiento hecho ayer en el Knockout por la profesora Nivia Rosana Castrellón, y mucha gente no se ha percatado de eso. Aquí hay escuelas de 800, de 1000 estudiantes, donde tú le conectas a esas escuelas todas esas computadoras y se quema. Simple y sencilla, se quema. ¿Sí? Porque no tiene el soporte precisamente en el panel eléctrico para aguantar esa cantidad de demanda en ese momento. Todo eso hay que pensarlo. Ah, no, que lo carguen la computadora en la casa. Y si al muchacho se le olvidó, no la cargó y hay que usarla acá con carga. Todas esas cosas, aunque parezcan estúpidas o ganas de o necedad o ganas de molestar, hay que tomarlas en cuenta en este momento. Me decía alguien acá, vayan al Pinate, los estudiantes dan clase en el gimnasio y en 10 días calendario dan 5 días de clase. ¿Qué dice usted de esto, profesor? Mire, Álvaro, yo quiero también manifestar y aprovechar esta oportunidad para mencionar que mire lo que hace la Universidad de Panamá. A través de la prueba de conocimientos generales y capacidades académicas, se percata, por ejemplo, cuáles son las falencias de los estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad de Panamá, que creo que es la única que tiene 3 exámenes, el psicológico, conocimientos generales, capacidades académicas, y establecen un informe de dónde están flojos los estudiantes. Claro, y en los últimos años, producto también de la pandemia y de la falta de acompañamiento en la tecnología, por el tema del distanciamiento que había, ha arrojado ciertamente falencia, pero permite poder saber cuáles son esas dificultades y estos nudos que tienen nuestros estudiantes. La prueba PISA, por ejemplo, sí tiene un costo para cada país que la adquiere. Nosotros sí hemos criticado en su momento que nosotros no tenemos las condiciones de educabilidad, incluso internamente, aquí mismo en nuestro país, de un estudiante que está en las áreas urbanas versus un estudiante que está en las áreas rurales apartadas o incluso en las comarcas, que no son las mismas condiciones. Pero también la prueba PISA permite poder ver si las políticas públicas en materia educativa del Ministerio de Educación son coherentes en cuanto a los contenidos y en cuanto a las capacitaciones que se le brinda a los docentes a nivel nacional. Aquí no es quitar por quitar, sino poder justificarlo y presentar una hoja de ruta clara y coherente a la población. Y lo otro que a nosotros nos preocupa también, que todo se está centralizando. Estamos viendo
volviendo a la década del 70, 80 del siglo pasado, donde no se mueve un lápiz en el Ministerio de Educación sin que lo apruebe la señora ministra de Educación. Y esto lo mencionamos porque incluso en el tema del PINATE, arte y oficio, podemos hacer un listado enorme de centros educativos cuyos estudiantes dan clases en espacios no naturales, en iglesias, centros comerciales, parroquias, etcétera, y parece un mal de nunca acabar. Yo no sé si la señora ministra de Educación no sabe eso. Y queremos saber también, por otro lado, cuáles son las verdaderas intenciones de la red por especialidad, porque nosotros hemos detectado algunas cosas. Fíjense, una de las cosas que hemos detectado en este programa de red por especialidad es que los compañeros docentes que se les ha llamado para pertenecer a esta instancia, se le está solicitando la eliminación de contenido del currículo, lo que significa una rebaja de horas o de carga horaria y en consecuencia docentes que se van a quedar sin carga horaria, y al final quien va a tener la responsabilidad de eso van a ser esos mismos docentes. Y como buen Poncio Pilato me lavo las manos, yo no fui el que hice la reducción de los contenidos, como en efecto se ha querido desde hace tiempo eliminar las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Contenidos importantes de cívica, de historia, que son los que realmente fortalecen el sentido de nacionalidad y de ciudadanía, se quieren eliminar y están utilizando a los compañeros docentes, y le advertimos a estos compañeros que esa es una de las intenciones, como también la intención está en crear personería jurídica con estas redes que lo que están haciendo es enredando a los compañeros docentes y enredando más el sistema educativo, porque esas personerías jurídicas significan que podría haber un conflicto en cuanto a funciones con la Dirección Nacional de Currículum si esto lleva a concretizarse. Es decir, miren, el modus operandi que se está utilizando en el Ministerio de Educación es el mismo de la vez pasada. Hicieron escándalo con el tema de los seminarios la vez pasada para imponer Provel, cuando eran las universidades, algunas universidades privadas, que eran las que estaban detrás de esos seminarios, impusieron Provel. Ahora está el tema de las persecuciones con los compañeros docentes de los comisionados, y ya tenemos información que durante esta semana, y queremos hacer público esto y denunciarlo de ser posible, de que se van a presentar abogados en las comisiones de selección para separar a los compañeros de la comisión. Claro, saben que están construyendo un caso, y dentro de la teoría del caso están utilizando pruebas construidas, mentiras, para separar a los compañeros e imponer el tema de Provel, donde una computadora o una persona que recibe órdenes de su superior es el que va a seleccionar quién va y quién no será seleccionado para los nombramientos y para los traslados. Ahí sí hay tráfico de influencia, como también hubo tráfico de influencia, Álvaro, en la selección de los subdirectores regionales en cada una de las regiones a nivel nacional, cuando la norma establece claramente que había que someterlo a concurso, tanto el director como los subdirectores, y se está violando la ley orgánica de educación y el resuelto 804 que crea el texto único del decreto 203 de 1996. Nosotros le estamos dando seguimiento. Lo que pasa es que como nosotros estamos en la lucha por el tema de la caja del Seguro Social, el Ministerio de Educación se está aprovechando de ese espacio de que estamos nosotros en la mesa de escucha, en la mesa de conversación, como se le quiera llamar, y en la otra mesa sobre prestaciones médicas, y se está aprovechando para hacer todas estas cosas que están sucediendo, pero hay medios de comunicación que lo están sacando a relucir, y la población se está dando cuenta que efectivamente se están haciendo cosas en violación no solamente a la norma, sino que no atiende las prioridades de nuestros estudiantes. Y quiero mencionar aquí otra cosa que es muy importante. Mire, a la fecha que vamos, a pesar de que este Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 1.700 millones de dólares, bueno, ahora es menos por el tema de las computadoras, porque se nos van 300 y tantos millones ahí.
no ha depositado el Fondo de Equidad y Calidad Educativa en las escuelas y colegios. Hemos hablado con miles, entre todos los gremios de directores que están trabajando con las uñas, ni siquiera pueden atender los problemas básicos. Incluso ya el tema de bienestar estudiantil en muchas escuelas para estudiantes que no tienen nada que comer en su casa y que comen en la escuela, ya se suspendió porque la escuela y colegio se quedaron ya sin dinero. ¿Cuándo van a depositar el Fondo de Equidad y Calidad Educativa? Eso le pertenece a los estudiantes, eso no es una plata del Ministerio de Educación. Ellos están obligados por ley a hacer ese depósito del Fondo de Equidad y Calidad Educativa. No hay razón ni justificación alguna para aplazar ese depósito a las escuelas y colegios. Y ni hablar la molestia que tienen miles de padres de familia que no han escuchado un fuerte pronunciamiento de parte del Ministerio de Educación en cuanto al tema de las becas. Aquí hay un silencio cómplice de parte del Ministerio de Educación en relación a ese tema de las becas y no hay justificación tampoco para poder permitir de parte de las autoridades lo que ha estado sucediendo y no resolverle ni darle una respuesta que satisfaga la necesidad de nuestros estudiantes y más finalizando el periodo escolar donde hay muchos gastos de graduación, entre otros gastos importantes que tienen los padres de familia y más en la situación económica en la que se encuentra el país, donde se ha revelado claramente el nivel de desempleo que existe en nuestro país y que muchas familias y jóvenes estudiantes solamente dependen precisamente de esas becas que con mucho sacrificio ellos se han mantenido en el nivel aceptable por la ley en cuanto a aprobación de cada una de las asignaturas. Nosotros, por ejemplo, el FAN, el Frente de Acción Magisterial, que el día de ayer, sábado y viernes, estuvimos en el Colegio José Daniel Crespo, en la ciudad de Chitere, hicimos un pronunciamiento, pero además nosotros vamos a publicar nuestra propuesta educativa que la señora ministra de Educación nunca quiso aceptarla. Nunca quiso aceptarla. Y esa propuesta educativa que la vamos a dar a conocer a nivel nacional para que la señora ministra sepa cómo se establece una hoja de ruta en materia educativa, tiene 5 ejes importantes. El primer eje es el tema de gestión, administración y ejecución del 7%, que en buena ley luchamos en el 2022 y que ahora está en la ley. Y que dicho sea de paso, el presupuesto que ya envió el Ministerio de Educación en relación a ese tema del 7% no cumple con los requisitos que establece la norma, porque incluso está por debajo de ese 7%. Y nosotros vamos a solicitar un desglose. Y si tenemos que utilizar la ley de transparencia, porque esos son fondos públicos y todo servidor público se debe al pueblo panameño y a la opinión pública, ella tiene que publicar el desglose de ese presupuesto y por qué no defendió el presupuesto del 7%. Y el otro es importante que nosotros tenemos también en nuestra propuesta, está relacionada también a las capacitaciones por especialidad, que es muy importante y necesario esas capacitaciones que el Ministerio de Educación debe brindarle a todos los maestros y profesores a nivel nacional para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje o la práctica pedagógica o la práctica docente, como quiera llamársele. También tenemos un eje importante que tiene que ver con el tema de infraestructura, condiciones de educabilidad, la eliminación de escuelas rancho, crear los proyectos educativos en cada uno de los centros escolares. Nada de eso, que tiene ya un atraso y una mora de años y décadas, se ha planteado nada en relación a esa temática, pero no nos extraña porque precisamente en la mesa de conversación nosotros le hicimos la pregunta al viceministro de Economía y Finanzas de dónde estaba el plan de gobierno y dijo que no lo tenían, que lo van a presentar el 31 de diciembre. O sea, este es el primer gobierno que entra a gobernar un país y no tiene un plan de gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nos preocupa mucho toda esta situación, pero nos preocupa también la falta de humildad, la falta de reconocer que te equivocaste, pero no importa. Ya ahora entendemos la razón de la consigna del señor presidente. Si nos equivocamos, seguimos gobernando, y si nos equivocamos 2, 3, 4, 5 veces, y nosotros tenemos que pagar los platos rotos, y más por la falta de humildad de una persona que no conoce el sistema educativo,
y que tampoco se deja aconsejar, ni siquiera por los asesores internos del Ministerio de Educación. Sí. Y ahí ha habido muchas designaciones y nombramientos en el Ministerio de Educación que son claramente tráfico de influencia, que es el delito que la Fiscalía Superior le ha indilgado o le ha imputado a los compañeros comisionados, donde no han encontrado nada en la casa y tampoco en las escuchas telefónicas que se han hecho simple y sencillamente para amedrentar, simple y sencillamente para hacer que los dirigentes magisteriales desistan de la lucha por la caja del Seguro Social, pero es todo lo contrario. El efecto es todo lo contrario, porque los gremios magisteriales nos hemos enfrentado a la dictadura militar, luchamos con los estudiantes en la gesta del 64, pero también hemos luchado con el pueblo panameño en las últimas luchas del 22, 23, y eso no va a ser suficiente para que nosotros demos nuestro brazo a torcer y que paren ya las persecuciones. Se trata de un país que no es del señor Molino, se trata de una educación que no es de la señora Lucinda Molinar, nos pertenece a todos por igual, y si queremos construir una educación y un sistema en base a las necesidades de nuestro país, lo hagamos como está expresado en la comunidad educativa escolar, como lo está expresado en la comunidad educativa regional, porque incluso el tema de la descentralización a través de la ley 50 se expresa precisamente en que es colegiado a la toma de decisión en los centros educativos, es colegiada la decisión en el tema de las direcciones regionales, pero todo lo está centralizando porque ahí en el Ministerio de Educación no se hace nada si no tiene el visto bueno de la ministra de Educación. Y nosotros vamos a interponer nuestros recursos legales a razón de una violación a la Ley Orgánica de Educación, y nos vamos a defender con lo que esté a nuestra mano. Pero aquí va a salir a relucir la verdad, como salió a relucir al final del gobierno del señor Martinelli. Todo esto es una cuestión de tiempo. Ahora mismo estamos siendo atacados, estamos siendo perseguidos, pero esto es un tema de tiempo nada más, porque la mentira tiene pata corta y en cualquier momento sale a relucir la verdad como salió en otrora, y así nosotros lo vamos a demostrar poco a poco. Rolando Rodríguez. Sí. Mire, profesor, yo he estado escuchando su intervención y me preocupa un tanto el tema que se ha planteado sobre y en esto yo quisiera circunscribir la discusión a este tema de las pruebas que se van a realizar a los estudiantes de ahora en adelante. Como bien sabemos, las pruebas PISA pues llevaban una serie de datos al ministerio para saber dónde estaba el sistema educativo, y en las pruebas PISA hemos estado saliendo siempre mal, o sea, estamos muy por debajo del promedio, y yo no sé cuáles son las políticas que tiene que establecer el gobierno para mejorar la calidad de la educación. Yo concuerdo con usted en que es necesario que los estudiantes gocen de instalaciones que les permita ese desarrollo estudiantil que se necesita para ser mejores estudiantes, tener un ambiente que les permita un desarrollo tanto personal como estudiantil. Entonces, yo no, como la ministra no ha explicado en qué consisten las pruebas que se van a hacer de ahora en adelante, yo quisiera saber si usted tiene conocimientos sobre la metodología, qué se mide, con qué periodicidad, en fin, algo que nos haga reflexionar sobre las bondades de una u otra prueba. Yo quisiera que nos hablara un poco si está en su conocimiento o en su o ustedes han averiguado algo sobre estas pruebas para ver si efectivamente cumplen con el cometido que había con las pruebas PISA anteriormente. Sí, yo creo que hay que partir diciendo que en el sistema educativo hay 108 bachilleratos.
de esos 108 bachilleratos, 76 no tienen equipamiento. Por ejemplo, nosotros en la Asociación de Profesores, en algún momento habíamos mencionado que estábamos de acuerdo con la prueba PISA. Lo único que no nos parecía de repente justo es que comparaban a un estudiante de Panamá como por ejemplo un estudiante de Finlandia, porque la prueba PISA lo que ve es resultado, pero no toma en cuenta las condiciones de educabilidad. Y las últimas pruebas PISA que se han hecho en el país, el tema negativo, por así decirlo, se ha centrado, por ejemplo, en el manejo de las ciencias naturales. Estamos hablando de física, química y biología, pero también en las ciencias exactas como matemática y en el área de la lectura y escritura, es decir, en el área de español, principalmente en esa asignatura. Pero uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que en materia de evaluación o calificación de los contenidos de nuestros estudiantes hay una disparidad. Por ejemplo, un estudiante que se gradúa de sexto grado, el promedio se le saca de manera global, pero no se han hecho estudios, por ejemplo, de dónde es la mayor incidencia de fracaso de los estudiantes de primaria. Y efectivamente, pero yo me refiero a estadísticas reales. En la práctica sabemos que los estudiantes tienen notas muy bajas y en algunos casos fracaso en ciencias naturales, en matemáticas y español. Y ese estudiante, cuando va para la premedia, va con esa falencia. Y no hay ningún programa del Ministerio de Educación que corrija esa falencia, ni un estudio científico objetivo que permita atender esa falencia en cuanto a la comprensión y aprendizaje de asignaturas que definitivamente por su propia naturaleza tiene un alto índice de dificultad en cuanto a la comprensión. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, bueno, cada asignatura tiene, por así decirlo, sus propias particularidades, matices, pero esa es la mayor incidencia. Y si usted estudia los informes de las pruebas PISA, la incidencia es allí precisamente. Y cuando nosotros los gremios magisteriales estamos diciendo que hay 108 bachilleratos, 76 no tienen equipamiento, es porque precisamente en materia de la ciencia necesitamos, usted no le puede dar todo el tiempo teoría a los estudiantes sobre las ciencias naturales, sobre la química, sobre la biología. Usted tiene que ir al laboratorio a hacer los experimentos necesarios. Entonces, definitivamente que la prueba PISA permite medir, pero no es la única prueba que se hace en este país. Se hace la prueba TERCE, la prueba CERCE en los niveles inferiores. Y eso es importante también conocerlo. Por ejemplo, en las últimas que se hicieron, TERCE y CERCE, los estudiantes salieron mejor en el tema de la lectura y creo que hubo una mejoría en el tema de las matemáticas. Pero nosotros tenemos que ir midiendo el tema de los contenidos, pero a la par, de manera simultánea, tenemos que ir equipando también los laboratorios donde precisamente se desarrollan esos saberes, donde se desarrollan esos conocimientos. Y es muy lamentable, por ejemplo, y lo quiero mencionar aquí, no voy a decir el nombre de la escuela privada, pero hay una escuela que queda por Paitilla, que es manejada por la Iglesia Católica, que yo trabajé 5 años allí, y en los estudiantes, por ejemplo, de bachiller en electrotónica, en mecánica, ellos tienen una denominación ahora nueva que fusionan lo que es la mecánica con la electrónica. Tenían 4 tipos de vehículos. Le daban la teoría a los estudiantes y cuando iban allá al taller veían carros, por ejemplo, con carburador, full injection, híbrido, iban viendo uno por uno. Y yo tuve la oportunidad incluso de ir a los talleres y ver cómo combinaban la parte de la teoría. Pero usted va al arte y oficio, por ejemplo, que queda frente a la Universidad de Panamá, y por favor, allá hay herramientas de la década del 70 del siglo pasado, de la década del 60 del siglo pasado. Es un homenaje a la desidia, el arte y oficio. Entonces, definitivamente que las pruebas son importantes, pero también es el tema de las condiciones que son importantes. Y también, por supuesto, cómo enseñamos nosotros los docentes a nuestros estudiantes en nuestras especialidades. Porque nosotros tenemos que capacitarnos. Eso yo soy un convencido, porque para mí es una contradicción pedagógica enseñar y no querer aprender. O sea, todo maestro y profesor que pretenda enseñar y no quiere aprender, entonces
está desubicado en la profesión que escogió de vida. Pero las políticas públicas, como muy bien lo ha expresado usted, y estoy totalmente de acuerdo, tienen que emanar del despacho superior, porque la ley orgánica establece que todas las políticas públicas en materia educativa, y te desarrolla un listado, emanan del despacho superior. Nosotros los docentes y profesores nos hemos convertido prácticamente en ejecutadores de currículum, ¿ya? Administradores de currículum. Nosotros desarrollamos el contenido que el mismo Meduca nos da a nosotros. Y lo desarrollamos también desde el punto de vista metodológico, porque aquí hubo varios cambios. Aquí antes se enseñaba sobre la base del conductismo, después sobre el constructivismo y ahora por competencia. Y siempre hay un cambio que emana desde arriba como una orden, en vez de socializar el conocimiento y que todos los actores del sistema educativo seamos partícipes de esa construcción. Y yo creo que esto debe estar dentro de la hoja de ruta de la que tanto hemos mencionado en los últimos días. ¿Ustedes ven la calle como una opción en este momento si sumamos Caja de Seguro Social y lo que está pasando en el Ministerio de Educación? Álvaro, mire, nosotros ya llevamos avanzado bastante en estos momentos del tercer trimestre. Ya muchos docentes tienen ya notas suficientes para promediar un porcentaje alto, no voy a decir que todos, para promediar nuestros estudiantes en el tercer trimestre. Salvo aquellos estudiantes que van a la práctica, que son los graduandos, los de 12, pero nosotros sí hemos mencionado en conferencia de prensa, en los espacios donde hemos estado conversando el tema de la Caja del Seguro Social, que no se trata de un tema nada más del educador. Si nosotros vamos a estar más tiempo en nuestros puestos de trabajo, en vez de 62 años, 63 años más, o incluso hasta 70 años más, la juventud de este país no va a poder ocupar los cargos que nosotros tenemos en estos momentos, aunque dicho sea de paso, pasa una situación muy ya conocida en Europa, que se conoce como el malestar docente, donde ya nadie quiere ser docente, porque somos objeto permanentemente de ataques, porque no solo luchamos por el tema de mejorar las condiciones de educabilidad, sino también luchamos por la sociedad, luchamos por la naturaleza, a favor de la naturaleza, luchamos a favor del pueblo de donde nosotros venimos. Entonces, nosotros nunca podemos descartar que las calles como espacio público sea un espacio de lucha, sea un espacio de denuncia, sea un espacio de reclamo. Nosotros creemos en el diálogo y por eso no nos hemos estado durante todo este tiempo en la mesa, en el Salón Paz de la Presidencia de la República, proponiendo y sustentando nuestra propuesta de los distintos sectores, porque abrigamos una esperanza de que el señor presidente de la República y la Asamblea Nacional de Diputados vean la realidad que tiene la clase trabajadora en este país y que las medidas paramétricas del 2005 fueron un fracaso. No resolvieron el tema de fondo y no puede ser que vengan nuevamente con el mismo librito de las medidas paramétricas. Entonces, miren, yo quiero mencionar aquí que nosotros hicimos en Chitré este fin de semana, contabilizamos 68 docentes fallecidos en los últimos años, producto de las malas condiciones de acceso cuando se trasladan a su centro educativo o escuela rancho, como le quieran llamar, producto de víctima del río, porque se cayó de un caballo, porque fue picado por una culebra, etcétera. Y si nosotros los docentes no reclamamos esas condiciones de educabilidad que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, definitivamente nadie lo va a hacer. Y por eso nosotros invitamos a los padres de familia, a las juventudes de este país que quieren comprometer el tema de la medida, con la medida paramétrica, comprometer el futuro de los jóvenes, pero también de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, los docentes, solamente que estamos dentro del aula de clase y luchando contra nuestros estudiantes, que muchos de ellos, según nos comentan miles de maestros que incluso aquí mismo en la capital,
viven en pobreza y otros muchos en pobreza multidimensional, donde muchos maestros y profesores incluso tenemos que darle pasaje a nuestros estudiantes para poder que regresen a sus hogares, y donde la situación se dificulta más en el caso de la primaria, donde hay estudiantes que tienen 2 y 3 hermanos, y a veces mandan a un hermano a la escuela un día, después mandan al otro, y así sucesivamente, porque no hay suficientes recursos para mandarlo a todos de manera simultánea. En un país con una renta alta, con altos ingresos, pero que está demostrado que tiene una pésima distribución de los ingresos, y que seguimos ocupando el tercer lugar como el país con la peor distribución de la riqueza, y donde hay incluso empresas transnacionales, incluso nacionales, que tienen beneficios fiscales, exoneración de impuestos, tienen leyes especiales que están dentro de la zona franca. Sin embargo, al trabajador le sacan impuestos sobre la renta, seguro educativo, tiene que pagar ITBMS el 7% y lo quieren subir, además de otros impuestos que tenemos nosotros que pagar de manera coactiva. Entonces no es justo que siempre lo ancho para quienes más tienen y lo angosto para la clase trabajadora. Y nosotros nos vamos a defender, por supuesto, porque defendernos significa defender a nuestra familia. Defendernos significa defender a la juventud, aunque muchos no sean conscientes de que aquellos que están en las cuentas individuales, lo que van a cobrar en materia de pensión, serán pensiones de miseria y desesperación. Entonces nosotros apostamos a que no haya un confrontamiento. Ojalá no lo haya. Ojalá no lo haya, y la sabiduría y la humildad se impongan en este tema de la Caja del Seguro Social y podamos resolverlo como país, porque el tema de la paz social es un tema que tenemos que cuidar todos y cada uno de nosotros, y eso es importante en una sociedad o un Estado de Derecho, tal cual como se le denomina Panamá, y con una democracia que también debemos de cuidar, pero tiene que ser una democracia con justicia social. Bueno, el escenario no lo veo tan fácil como algunas personas del gobierno lo están viendo. Sesiones extraordinarias, noviembre y diciembre, aprobar esto en 3 debates y nos fuimos para la casa. No sé. ¿Usted lo ve tan fácil, Rolando y profesor Fernando? Yo realmente no creo que eso sea tan fácil, y sobre todo porque creo que hace falta más divulgación de lo que se está diciendo. Yo pienso que el gobierno debería mantener a los ciudadanos bien informados de lo que está pasando allí. Ponerse a ver estas discusiones en internet, eso posiblemente lo podemos hacer los periodistas y las personas muy, muy interesadas, pero la población necesita resúmenes, necesita que alguien les relate qué es lo que está pasando allí. Así es que, a mi juicio, la población panameña no está bien informada de lo que está pasando en las mesas, y obviamente lo que esto va a traer como consecuencia es que ante la falta de información se den entonces rumores, se den alguien puede aprovecharse de eso para ir en contra de las reformas. Yo creo que es necesario que el gobierno invierta tiempo y personal en informar mejor. No digo que no lo está haciendo, pero debe hacerlo mejor, debe hacerlo más eficiente. De lo contrario, vamos a tener un caos a final de año, porque la gente no sabe qué está pasando allí. Así es que le dejo la palabra al profesor para ver qué nos dice sobre este tema. No, yo coincido plenamente con usted. Yo creo que hay que ser prudente, tenemos que tomar las mejores decisiones a beneficio del país. En un país donde el tema de la inflación no parece bajar, sino en aumento de manera paulatina. En un país donde existen 53 salarios mínimos, y además salarios mínimos que ni siquiera son
son, digamos, consecuentes en cuanto a la misma actividad que se realiza, porque una trabajadora doméstica del área de la capital cobra más que una trabajadora doméstica en el interior del país. Entonces aquí pareciera ser que los gobernantes no saben cómo vive la gente. Miren, nosotros los maestros y los profesores tenemos yo no sé si decirle, la oportunidad de ver esa pobreza expresada en nuestras aulas de clase. El listado que se hace para beneficiar a los estudiantes, tema del bienestar estudiantil, es insuficiente en cuanto a la demanda de la cantidad de niños que piden estar en los listados para comer un plato caliente, una comida en los comedores de las escuelas y colegios. Y da tristeza como cientos de estudiantes quedan fuera de ese listado. Pero este es un reflejo de lo que está pasando en la familia. Y eso nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad como maestro y como profesor, porque vivimos a diario esa situación. Y nosotros estamos tratando, en la medida de las posibilidades, que el gobierno entienda que en este país no solamente la clase empresarial es la que importa, ¿ya? Por eso es que nosotros, de alguna u otra manera, lo que hemos dicho, porque si el poder público emana del pueblo, entonces el pueblo vota y el pueblo manda, y el presidente de la República no puede serse de oído sordo ante el reclamo de la población. Y todos estos procesos de lucha, como en el 2022, 2023, empiezan de a poco y después se van incrementando, como muy bien fuimos testigos durante esos 2 años, en un gobierno que no quería escuchar al pueblo panameño. Ojalá esto no pase y ojalá en la Asamblea Nacional, si en el órgano ejecutivo no hay esa sensibilidad social, porque yo escuché al señor Mon que las peticiones que nosotros estábamos haciendo era como una carta que le hacíamos al niño Dios. Yo le voy a decir una cosa, aquí hay mucha gente que gana mucho dinero y acumula riqueza y vive en la más absoluta opulencia, y se le siguen dando leyes especiales, están en zona franca, pero para la población parece que todo eso está vedado. Todo eso no importa. Y definitivamente que nosotros apelamos a que las autoridades tomen la mejor decisión, y para eso es importante que consideren en verdad lo que nosotros hemos propuesto en la mesa de manera responsable, y durante todo este tiempo que hemos estado allí compartiendo con los otros sectores la propuesta y sustentando cada una de ellas con nuestros expertos y nuestros técnicos. Muy bien, gracias, profesor Ábrego. Este programa está a su entera y completa disposición cuando así lo desee para expresar sus puntos de vista. Yo creo que vivimos en un